una pequeña introducción sobre el segundo panel de nuestra mañana, en lo que se nos aproximan nuestros panelistas de hoy. En los últimos años se ha producido una verdadera explosión en el campo de las inteligencias artificiales. Los rápidos avances han hecho posible la generación de nuevas aplicaciones que mejoran la capacidad de la inteligencia artificial para resolver problemas complejos. La inteligencia artificial cada día va transformando nuestra vida y el mundo de formas que aún no somos capaces de vislumbrar. Dando continuidad a la agenda de nuestro seminario jurídico sobre inteligencia artificial y con miras de conocer un poco sobre dónde nos encontramos y hacia dónde nos proyectamos, tengo el placer de invitarles a disfrutar del segundo panel del evento de hoy, bajo el título Entendiendo la inteligencia artificial. A esos fines, invito para que nos puedan acompañar tanto virtualmente como desde el escenario al señor Daniel Acevedo, director de Global Product Marketing de Vilex. Un aplauso, por favor. Los ánimos. Al señor Alberto Reales de Analytics Plus Marketing Ops plus Americas Analytics and Marketing Ops de Américas de Microsoft. Al señor José Luis de Andrade, especialista en desarrollo en inteligencia artificial y ciencia de datos aplicado en el ámbito legal. El señor Darwin Castillo, presidente de la Cámara TIC y fundador de Cinerix. Para este híbrido panel estaré introduciendo la señora Adelaida Dames, fundadora y socia de Aliad Law, a quien le voy a ceder la palabra para darnos primero una introducción del panel, presentar las semblanzas y moderar el mismo. Un aplauso, Adelaida. Gracias. Gracias, pues muy buenos días, esperamos que todos sigamos teniendo una excelente mañana y agradecerles nuevamente por estar aquí con nosotros. Este panel me entusiasma mucho de manera particular porque no hay duda de que la causa principal de los errores que se cometen al regular nuevas tecnologías es la falta de entendimiento transversal de los aspectos puramente técnicos de las mismas. Una de las misiones que tenemos en nuestra Comisión Jurídica de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana es convertirnos en amplificadores del conocimiento. La finalidad, pues, de este panel es que salgamos de este seminario con conocimientos más allá de los legales, que entendamos mucho mejor los aspectos técnicos, su creación y estructura, y en buen dominicano, que sepamos a qué sabe, cómo y con qué se come la inteligencia artificial. No quiero que se preocupen porque todos nuestros panelistas tienen probada capacidad para simplificar los conceptos más complejos. En este sentido, tendremos 4 ejes centrales. Primero tendremos un paseo histórico alrededor del origen y transformación de la inteligencia artificial hasta el día de hoy. Tenemos inteligencia artificial desde hace muchos años, pero apenas hace algunos hemos llegado a la etapa de masificación, en la que ya todos, no solamente los expertos en la materia, tenemos acceso y queremos conocer más. Segundo, y esto no se sorprendan, pero es necesario y fundamental, y una mirada espiritual a la inteligencia artificial. Y abordaremos conceptos como la especie espiritual humana versus la máquina, es decir, seres de carbono versus seres de silicón. La transformación de nuestra conciencia universal como humanidad de cara a la competencia que por primera vez pudiéramos tener de nosotros los humanos contra o esperamos al lado de entes inteligentes y más rápidos. ¿Qué le queda a los seres humanos si la inteligencia artificial lo resuelve todo? Tercero, pasaremos a ejemplos de aplicaciones prácticas de inteligencia artificial para pasar del maravilloso mundo espiritual al planeta Tierra y a sus retos diarios, con los cuales la inteligencia artificial ya nos ayuda y nos podrá ayudar cada vez más, sobre todo en generar eficiencias. Nuestro cuarto es una mirada integral a los ejes anteriores para asegurar que hemos comprendido y aprendido y que podemos, todos los aquí presentes, también amplificar. Les invito pues a guardar sus móviles, pues al final tendremos un examen sorpresa y sin más paso a presentar a nuestros innovadores panelistas.
Tenemos de manera virtual a Daniel Acevedo, director de Global Product Marketing de Vilex. Daniel cuenta con cerca de 10 años de experiencia e innovación en tecnología aplicados a servicios jurídicos y tiene una amplia experiencia liderando la estrategia y ejecución de proyectos de transformación digital para equipos legales en Colombia, México, Argentina, Centroamérica y Ecuador. Ha sido reconocido por múltiples publicaciones y organizaciones como uno de los líderes mundiales en innovación y tecnología legal, habiendo recibido en 2023 el prestigioso reconocimiento Fast Case 50 como uno de los 50 pensadores más influyentes en Legal Tech a nivel mundial. Daniel actualmente es director de Global Product Marketing e Inteligencia Artificial de la compañía Vilex y antes de eso fue gerente senior de Ernst & Young, una empresa multinacional de servicios de consultoría y liderazgo, el equipo de servicios de innovación y tecnología legal para toda la región de América Latina. Tenemos a José de Andrade de manera presencial, quien ha sido desarrollador de software, y discúlpame aquí José, desde hace más de 30 años. A finales de los 90 fue un entusiasta de las redes neuronales y continuó desarrollando distintos programas en este ámbito. Ha desempeñado roles de liderazgo en empresas de Legal Tech, donde ha desarrollado diversas soluciones. Desarrolló sistemas de inteligencia de negocios con reportería usando técnicas de predicción. Eso fue mientras estaba afuera, pero al volver a República Dominicana, decidió estudiar Derecho para continuar desarrollando esas soluciones de una manera más integrada con los aspectos éticos y legales de las mismas. José me contaba que la inteligencia artificial es una disciplina que surge en los años 1940 y que hay programas que usan inteligencia artificial y no lo sabemos. La diferencia es que no es inteligencia artificial generativa. José transitó todo el ciclo, Junior Developer, Senior Developer, Software Architect, Database Administrator o DBA, y este último lo acercó a las técnicas de Machine Learning propias de la inteligencia artificial. Antes de ChatGPT, a finales de 2022, ya estaba presentando inteligencia artificial generativa para consultas de derecho constitucional. Un trabajo monumental y a la clase jurídica no la valoraba en ese momento con el potencial que sabemos que tiene, pero que ya sí empezamos a valorar. Tenemos de manera presencial también al señor Darwin Castillo, quien desde muy temprana edad tuvo el interés por el valor del trabajo arduo y la computación, desarrollando habilidades técnicas y conceptos tecnológicos que fueron base para su inducción en el mercado laboral. Durante el verano se extendió a las empresas familiares para conocer el día a día y profundidad de las organizaciones. A inicios del 2000 forma parte del equipo que inicia la transición tecnológica de una de las mayores empresas de la industria química en Centroamérica y Caribe, con la modernización de su infraestructura y participando en la implementación de SAP ERP. Además de sus conocimientos del sector industrial de la República Dominicana, Darwin posee vasta experiencia y profundidad en el negocio de los sectores retail, energía, servicios y gobierno, diseñando e implementando proyectos de clase mundial en los sectores y empresas en los que ha participado, logrando así procesos transformacionales de impacto internacional. Hoy, con más de 20 años de experiencia, continúa entregando valor agregado a través de la consultoría empresarial, mejora de procesos y las tecnologías de la información, diseñando, creando, entregando y administrando soluciones en respuesta a las necesidades evolutivas de las organizaciones, al identificar y analizar de manera transversal la ejecución del cambio hacia la visión estratégica deseada y con los resultados esperados. De manera virtual tenemos a Alberto Mario Reales Bisbal, quien es economista de la University of North Georgia, tiene una maestría en ciencia de datos de New York University, es especialista en minería de datos y sistemas por Columbia University y egresado del programa de emprendimiento eCombinator, cofundador de Celia y Bluebit, empresas de tecnologías apoyadas por Fondo de Capital de Riesgo Global. Alberto se ha desempeñado como vicepresidente de analítica de datos de Goldman Sachs, Nueva York, director de investigación de datos y medición de Viacom, Nickelodeon, MTV, VH1 y líder de medición y analítica en Telemundo, entre otros. Actualmente es ejecutivo a cargo de ciencia de datos, medición e inteligencia artificial para Microsoft en Norteamérica, Suramérica y el Caribe. Es como hoy panelista y también consultor en el sector tecnológico, financiero y energético. Para todos pido un fuerte aplauso. Como este es en vivo, le pregunto a nuestros panelistas virtuales si me logran escuchar. Pues listo. Y bueno, pues sin más, pasamos con la participación de Daniel Acevedo. Adelante.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Adelaida, por la amable introducción. Un gusto estar con todos ustedes acá participando en este evento el día de hoy. De antemano, una disculpa que me voy a retirar unos cuantos minutos por otro compromiso pendiente, pero como le decía Adelaida, tratemos de entender un poco de dónde viene el concepto de inteligencia artificial, porque la verdad es que la conversación de nueva tiene bastante poco y además ya hemos vivido algunos fenómenos dentro del sector tecnológico con inteligencia artificial que vale la pena tenerlos en cuenta hoy por hoy con lo que estamos viviendo en el mundo de servicios jurídicos. Creo que para efectos prácticos vale la pena mencionar que posiblemente los inicios de la inteligencia artificial datan de 1940 aproximadamente, 1950, cuando Alan Turing, el matemático británico, empieza a escribir justamente acerca de qué pasaría si eventualmente se encuentra una máquina que pudiera emular las capacidades de razonamiento humano, ¿no? De hecho, seguramente a algunos de ustedes el nombre les sonará familiar por la película de Enigma Machine, el código Enigma, donde justamente gracias a esos formulamientos matemáticos y a esa idea de qué pasa si le pasamos a una máquina una serie de números y eventualmente emula el razonamiento humano de descifrar esos números que pueden llegar a significar, dan por primera vez pie, digamos, a pensar de que pueda haber eh, una máquina, un computador, que de alguna forma reemplace al ser humano en todos los aspectos, ¿no? Reemplace el razonamiento humano y eso genera un boom, que de hecho fue el boom inicial de la inteligencia artificial, que por demás dio origen a un montón de cosas que los que somos un poco más viejitos quizás nos acordamos, como de Jetsons, por ejemplo, y el boom de las obras de ciencia ficción de la época de los 40 y de los 50, porque empieza a haber un hype enorme de que en efecto va a existir entonces una máquina o un conjunto de máquinas que van a reemplazar a los humanos en un montón de tareas. Pero adivinen qué sucede más o menos unos 20, 30 años después. Llega uno de los primeros fenómenos que estabais mencionando ahorita que vale la pena recordarlo y traerlo, de hecho, en analogía presente a lo que estamos viviendo en el mundo de servicios jurídicos, que se conoció como el invierno de la inteligencia artificial de 1970 aproximadamente. Y ese fenómeno es muy importante, porque por primera vez se empiezan a tener conversaciones serias de, espérate un segundo, es que llevamos un montón de conversación, un montón de hype pensando que la idea de la inteligencia artificial general y la idea de que llegue una máquina y que reemplace por completo al ser humano era una idea posible, pero 20 años después de investigación y de trabajo nos dimos cuenta que no era tan así y que la simple idea de abstraer problemas complejos de la interacción humana, pues no era tan sencillo realmente, ¿no? Entonces, derivado de este invierno de la inteligencia artificial, llega un congelamiento absoluto prácticamente de la financiación, proyectos nuevos y un montón de cosas, hasta que más o menos para 1990, aproximadamente unos 20 años después, empieza a retomar nuevamente el tema gracias a la masificación de los computadores personales e Internet. No obstante, igual también en la época de los 90 hubo una especie de mini invierno, llamémosle así, precisamente porque no se tenía total claridad con respecto a las dificultades técnicas que implicaba pensar que una máquina pueda reemplazar al ser humano al 100%. Ya esto nos trae fast forward, pues más o menos hasta nuestros días. En la época de los 2000 se podría empezar a decir que empezamos a tener los primeros visos de inteligencia artificial cuando surge Deep Blue de IBM. Posteriormente luego sale Google también con el robot que eventualmente iba a competir con el campeón mundial de AlphaGo y allá empezamos a darnos cuenta que la idea de tener máquinas que si bien es cierto no reemplazan al 100% por completo la capacidad de razonamiento humano, sí por lo menos se pueden encargar de ciertas partes de ese razonamiento. Y a hoy creo que eso lo comprendemos bastante bien en el mundo de tecnología cuando decimos en general inteligencia artificial. De hecho, lo que hacemos referencia es específicamente un caso de uso concreto que permite hacer X, Y, Z cosas, ¿no? Si bien es cierto con lo que estamos experimentando hoy por hoy, con inteligencia artificial generativa, pareciera que estamos entrando
mundo, digamos, que se pensaba que se iba a lograr pronto en los años de 1940, 1950, es tener una idea general que más o menos pueda entender un montón de tareas y ejecutar distintas cosas a partir de una serie de inputs o una serie de entradas. Creo que todavía estamos algo lejos de tener algo tan ideal como se tenía pensado, como se tenía ambicionado desde la época inicial del surgimiento del concepto. Ahora, como les decía, esta conversación, ese contexto histórico es particularmente relevante para nosotros en el mundo jurídico porque creo que a nuestro modo, nosotros hoy por hoy estamos teniendo una suerte de mini invierno de la inteligencia artificial. Y me explico con esto. No es tan usual que uno se encuentre titulares de prensa, noticias o simplemente conversaciones con despachos de abogados o equipos jurídicos empresariales que están dando saltos significativos con respecto a la implementación de soluciones de tecnología, incluyendo, por supuesto, inteligencia artificial. Todavía estamos como en esa etapa muy exploratoria, muy tímida, muy de es que no estoy 100% seguro si esta inversión vale la pena, y eso que los que se animan a pensar siquiera en hacer las inversiones que no son la mayoría, ¿no? Y paradójicamente, creo que esa timidez de la inversión surge precisamente por una idea sobredimensionada de lo que eventualmente puede llegar a ser la inteligencia artificial en la práctica jurídica. Esa es una conversación que encuentro con mucha regularidad, cuando se muestran cierto conjunto de herramientas y esas herramientas se explican y dicen, mire, esta herramienta lo que te permite es hacer una extracción, supongamos, de números dentro de un contrato, de tal manera que podemos determinar sobre la base de los números de ese contrato el monto, las fechas de duración, en fin, en fin. Luego dicen, pero y la herramienta no es capaz de ya mismo determinarme contingencias futuras del contrato. No, no, hasta allá no llegamos. Llegamos solamente hasta ese caso de uso concreto. No, como entonces no me estás cumpliendo con mi expectativa de un caso de uso súper sofisticado, avanzadísimo, que permite hacer un montón de cosas, entonces no doy el paso, no tomo la inversión o no voy de manera decidida a entender siquiera cómo esta tecnología puede llegar a ser incorporada en mi práctica del día a día. Entonces, a lo que me refiero con un mini invierno de la inteligencia artificial, lo que digo es, por esa idea sobredimensionada, lo que eventualmente puede llegar a ser la herramienta o puede llegar a ser la tecnología en el mundo jurídico, nos convivimos, no damos el paso, ni siquiera nos damos espacio para un ejercicio exploratorio, que es donde realmente hay valor, que es donde realmente nos vamos a dar cuenta, oye, claro, la herramienta puede que no esté razonando como un juez y eso no va a suceder en el corto plazo, pero resulta que sí puede haber un conjunto de tecnologías que nos permitan hacer cosas concretas. Y si entendemos eso es lo que nos va a dar pie posteriormente para desarrollar esos casos de uso pues mucho más sofisticados, ¿no? Espero que esto sea una abrebocas nomás, una idea introductoria, el contexto de dónde venimos, cómo estamos actualmente y para dónde vamos. Adelaida, por favor, continúa. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Pido un fuerte aplauso porque pues fue una introducción bastante llana, sobre todo para ahora la conversación que vamos a tener, que es ese lado espiritual de la inteligencia artificial. Cuando José y yo estuvimos conversando, la verdad es que me pareció muy efervescente el concepto. Ni me paré porque quisiera que estemos aquí como a gusto, conversando de un tema tan bonito. Y que, bueno, pues te cedo la palabra para que ya nos introduzcas a ese mundo que la verdad no conocía antes de que habláramos para el panel. Un aplauso, por favor, para José. Yo pudiera pararme, el joven pone la presentación. Y la presentación no es para que se distraigan con lo que va a estar allí, sino para tener un background que quizá de vez en cuando yo me haga referencia. Ponme, son 15 minutos, me pones. Déjenme pararme, permiso.
Sí, mi trayectoria en el mundo del desarrollo de software, como ella dijo, alrededor de 30 años. A mí siempre me han gustado las palabras y lo que se logra con las palabras. Y por eso de pequeño, me atraía mucho la poesía, pero también me atraían los números, las matemáticas. Me atraía la programación de la computación desde los 12 años y también me gustaban las matemáticas y empezó a gustarme el mundo de la filosofía. Entonces hay todo ese entramado de algo que es muy frío como el número y algo que son las palabras que son capaces de crear, de tener impacto. Es como que una dualidad que hasta el día de hoy me acompaña. Pon la presentación. Entonces, mi trayectoria empieza como un desarrollador de software que en un momento dado entra a trabajar con una empresa de Legal Tech que se llama Microjuris. Ellos son de Puerto Rico. En algún momento tuvieron algo que ver con VLEX, que creo que van a tener un panel más tarde. Y allí lo que pude ver es encontrar la estructura. ¿Qué tal, donde amigos? aparentemente Voy a presentar no a lo hay que estoy estructura. trabajando. Eso me llamó mucho ¿Qué la pasa atención. cuando utilizas Yo venía de un mundo Business donde Intelligence y desarrollaba geolocalización? tecnologías de Yo ciencias le de llamé datos. GeoBI y ¿Lo originalmente puedes quitar el he volumen? pensado en Ese es un como ejemplito de algo que de funcione que yo como hice más o algo menos para en el año encontrar el lugar 2020, óptimo para un negocio, donde con pero a medida que voy la avanzando utilización de con el datos, concepto, pues yo veo que podía puede encontrar tener un otro lugar tipo de óptimo aplicaciones. para poner un La negocio. forma en que Imagínese que esto usted está quiere poner trabajando un es restaurante que uno y tenga designa un ciertos punto parámetros. y hace Quiero que estudio en esta de datos zona con lo que hay alrededor haya de ese punto. restaurantes italianos, Supongamos que pero yo lo tenemos que un quiero es punto de poner un interés restaurante mexicano. y queremos saber Con qué un hay sistema alrededor de ese de punto. ciencia de Con datos, este algoritmo yo he yo podía generado hacer una cuadrilla y 364 peinaba, que se llama rejillas. grid Entonces, a search, partir una de ahí búsqueda de cuadrilla. escaneo Con eso con la podía categoría hacer que he la decidido utilizar, que son shopping centers, algoritmos y y encontrar encuentro el que hay lugar óptimo para 108 un negocio. negocios etiquetados como shopping Este, center o plaza, pero específicamente La hay ciencia de 101. datos es Hay muy algunos que son importante. errores, por ejemplo. Y coincido tú con puedes lo que hacer un dice Daniel, análisis de sin que tener que ir al sitio, la y ya clase después que jurídica tenga el debe lugar que empezar quieres, a entonces hacer, sí visita el sitio. Podemos primero, ver la pininos densidad en de shopping centers versiones aquí de en esta experiencia región. artificial. Entonces, una vez tenemos la densidad, si yo digo, bueno, yo quiero hacer un estudio de oportunidad al sur de la ciudad, no allá arriba tan donde está este No va a centro, ser ese tan Abraham, parecido quiero irme como más para abajo, lo quiero que hace saber la qué gente tan de la densamente Oficina poblado Nacional está de eso de ahí. Estadística, porque Entonces, allí ellos trabajan con datos los puntos azules son los lugares donde no hay plaza o tiene centro. un tipo de datos Hacemos un que es más filtrado para fluido, eliminar pero hay el estructura, mapa de calor hay que palabras, tenía hay aquí, oraciones, pero hay párrafos. en base a las Y también cuando características vemos, por ejemplo, una ley, tú tienes sumada cada de todos artículo ellos, numerado. podemos hacer Cuando tienes un agrupaciones y decir, código, bueno, tienes esta zona se parece a ciertas esta otra, esta zona se parece a esta otra. Las sentencias de los Entonces, tribunales tienen clasificaciones por con materia eso y ese algo que tipo se de llama el cosas. método O del sea que codo, hay sacamos que estructura podemos hacer donde 4 aparentemente no hay clasificaciones. estructura. Yo le llamo la estructura Aquí ausente. tenemos ¿Okay? las zonas Esa pasión por y el hacemos estudio reverse engineering de los y obtenemos la números y del dirección del texto centro me llevó de poco cada a uno poco de a esos estudiar círculos que vimos cómo aquí. piensa el abogado. Vamos a Eso llamarle era a lo ellos que yo quería, centroides de desde los años oportunidad. 90, cuando estábamos en esa El época tema del centro. Hacemos reverse engineering, encontramos la del dirección invierno que física decía Daniel. y bueno, ahí ya Yo podemos empecé saber a mirar dónde las redes podemos neuronales, pero poner veía que no había un la shopping computación, center. la capacidad de computación. Yo lo que hice con tenemos hoy en Mols y día. realmente quizá hay gente que le Lo interese dejé, caí hacerlo dentro para... del invierno. Pero, ¿qué pasa? Vamos a hacer un contexto histórico de qué es la inteligencia artificial y cómo llegamos a donde estamos hoy. En los 40 se empieza a desarrollar el concepto. En los años 50, un señor de nombre Rosenblatt hizo algo que llamó un perceptrón. Él estaba tratando de imaginarse cómo funciona una neurona cerebral. Tiene un dato de entrada, una función de activación y una salida. Así funcionan las neuronas.
Pero hay algo interesante dentro de todo organismo vivo, que es algo que se llama emergencia. Y lo estamos viendo ahora en inteligencia artificial, aunque no sea un organismo vivo. Emergencia es una capacidad que exhiben sistemas complejos de realizar cosas que son mayores que las que realizan cada individuo dentro del sistema. ¿Quedan 10 o van 10? Quedan, perfecto. Entonces, nosotros como colectivo humano tenemos que vernos desde otra óptica. Tenemos que vernos como qué seremos capaces de desarrollar, qué seremos capaces de no permitir que se desarrolle. Por ejemplo, el abogado es una persona que está muy en contacto con conceptos del bien y el mal, de lo que es útil, lo que no es útil. El abogado es una persona que tiene una capacidad de manejar reglas, y la inteligencia artificial, por primera vez, va a ser, no una especie, quizás sí, que va a competir con nosotros en inteligencia. ¿Okay? Nosotros tenemos una inteligencia natural, aquella le llamamos inteligencia artificial. Vamos un poquito hacia atrás a hablar de, pues, no ha pasado el slide. En los 50 nace el perceptrón. En los 60 no pasó mucho, en los 70 tenemos ese invierno que habló el señor Acevedo, ¿no? ¿Qué sucede? Que se le pone un nombre bien bueno, bien mercadológico para que pueda nuevamente haber dinero en las investigaciones de inteligencia artificial. Tecnologías cognitivas. Pero eso no vendía. Entonces sacaron el nombre de inteligencia artificial. En los años 80, el señor Yann LeCun, que actualmente ayuda a la empresa Meta de Facebook en los desarrollos de inteligencia artificial, tiene un breakthrough con la utilización de algoritmos que le llaman feedback, de backpropagation. Lo que hacían era que la neurona no solo retroalimentaba a las neuronas subsiguientes, sino a las de atrás. Es como que si yo voy caminando de aquí a Santiago y voy mirando los pueblos que voy pasando, como para orientarme. Eso fue lo que hizo Yann LeCun. En los años 90 es cierto que se detiene un poquito los desarrollos, pero ya para el año 2005, un señor que se llama Jeffrey Hinton ayuda a un joven que se llama Ilya Sutskever a superar esos problemas del invierno. Entonces Ilya Sutskever empieza a aplicar no solo los algoritmos de Yann LeCun, sino los que Hinton, que le dicen el padrino de la inteligencia artificial, empieza a aplicar nuevos algoritmos y él logra inteligencia artificial capaz de detectar imágenes, de detectar, por ejemplo, con números. Pero eso no era nuevo. Desde los años 50, cuando les dije que Rosenblatt experimentaba con lo del perceptrón, ya eran capaces de detectar una imagen y distinguir una imagen femenina de una masculina. ¿Okay? El tema de clasificación. Entonces, estamos en el 2005. De 2005 al 2012 tenemos esa gran superación. En el 2017, Google publica un paper que se llama Attention is all you need. Atención es todo lo que necesita. Ese concepto de ir caminando hacia un pueblo y mirar dónde estoy, hacia adelante y hacia atrás, más o menos algo así. Atención. ¿Qué hicieron ellos? Ellos escalaron el número de componentes que ponían atención al dato que tuvieran enfrente. Texto, número, cualquier cosa. Escalaron eso. O sea que el rango de observación, por decirlo de una manera, no solo llega al pueblo de atrás, al de adelante, sino kilómetros, por expresarlo de una manera. ¿Okay? Entonces, ese paper quedó ahí dormido dentro de los laboratorios de Google, pero la gente de OpenAI, la gente de ChatGPT sí le pusieron atención y empezaron a desarrollar algoritmos con ese paper y fueron muy exitosos y son lo que tenemos hoy día, que son muy, muy duros. Ilya Sutskever era parte del equipo de OpenAI hasta que se fue hace poco. Entonces,
El día de hoy tenemos ya inteligencia artificial generativa y todo el mundo cree que eso es inteligencia artificial. No. Inteligencia artificial es una disciplina. Dentro de la inteligencia artificial tenemos una rama que se llama Machine Learning, aprendizaje de máquinas. Las máquinas aprenden y aprenden de diferentes maneras. Una es un aprendizaje supervisado. Eso es que nosotros le decimos, esto es esto, esto otro es esto. Por ejemplo, silla, eso es mesa, esto es micrófono, esto es micrófono. Entonces, creamos un conjunto de datos, lo ponemos a través de un algoritmo y la máquina aprende. Ese aprendizaje es supervisado. Hay un tipo de aprendizaje que es no supervisado, ¿okay? Y hay un tipo de aprendizaje que es muy importante para los desarrollos que vamos a tener desde ahora hasta que logremos domar a ese tiburón que yo quiero acariciar, así escribí una vez. La inteligencia artificial es un tiburón, ¿eh? Si lo dejamos nos muerde. Ese tipo de aprendizaje se llama Reinforcement Learning with Human Feedback. Aprendizaje por refuerzo, pero con feedback humano, el loop del humano allí. ¿Okay? Eso sucede dentro de los procesos argumentativos. En un juicio, nosotros tenemos una máquina espiritual, humana, que es un juez, y tenemos una parte a favor, una en contra, tenemos nuestra contraparte, y el juez está ahí calladito y está escuchando los argumentos de las dos partes. Y entonces, en la medida que el juez va recibiendo ese feedback, va modificando su base de creencia, lo que le llaman la endoxa. ¿Okay? Y él va aprendiendo del suceso que ocurrió en algún momento, que no se puede reconstruir en tiempo real, va aprendiendo de ese feedback, o sea que es human feedback. Lo que ustedes están viendo allí, esos fueron mis experimentos en noviembre del 2021. Yo agarré la Constitución, creé un conjunto de datos, le di un tipo de aprendizaje no supervisado a la máquina y empecé a hacer ahí un sistema tipo Google de preguntas ahí abiertas. Y sí, funcionó. Pero ¿qué sucede? Que este tipo de trabajo no lo puede hacer una sola persona. Entonces yo traté y toqué puertas y todo eso y lo dejé para consumo personal. Ya esto yo lo tengo ahora mismo funcionando en mi teléfono con Telegram. Yo puedo hablarle y me responde. Eso mismo, pero solamente tiene el corpus de la Constitución. Ponerle otros corpus no es difícil. Tener inteligencia artificial en tu empresa no es difícil. Lo difícil va a ser que nosotros, como especie, empecemos a hacer la conciencia de que vamos a una velocidad impresionante, casi no podemos caerle atrás, y esto se lo digo de primera mano, salen 133 papers diariamente. Solamente en el website Archive, 133 papers, alrededor de 5,000 papers anuales. Entonces, ¿quién puede leer eso? Todos impactan el desarrollo de la inteligencia artificial. Cada 3.6 meses el paradigma cambia. Entonces, no podemos caerle atrás. Lo importante es, como le dije, vamos a convivir con una cosa de silicón que eventualmente va a reclamar derechos. Entonces, de lo que se habla es que, y quizá no sabemos cuánto tiempo, vamos a tener distintos tipos de ciudadanos. Cuando usted lee la Constitución de la Tierra de Ferrajoli, él se refiere a la persona humana, porque ya Ferrajoli sabe del impacto de la inteligencia artificial. En algún momento, la inteligencia artificial pudiera reclamar sus derechos. ¿Okay? Y nosotros vamos a tener que hacer todo el tinglado de reglas para trabajar con el colaborador que no va a ser de carne y hueso. ¿Okay? Como a mí se me acaba el tiempo, yo puedo hablar muchísimo, pero lo dejamos aquí. Puedes pasar el slide, le voy a mostrar algunas otras cosas. Pasa al siguiente slide, por favor.
Ok, adelanta ese video como hasta la mitad. Ahí yo estoy trabajando ya con ChatGPT, ya estamos 23 y 24. Pon el video como en la mitad. Ok, yo estoy usando ChatGPT, le puse un fichero en donde yo le pongo datos y le pongo instrucciones que entremezclan texto y código de programación. Y yo le estoy diciendo a ChatGPT, yo quiero que tú te fijes en estos datos y que programes de esta manera. Yo hablo distintos idiomas. Yo hablo Python, que es un lenguaje. Yo hablo legalese, ¿no? Como hablan los abogados. Y hablo, obviamente, castellano. Entonces, vamos a decir que yo sé cómo hablarle a la máquina. Y no sé hablar a la máquina como lo haría un abogado cuando empiece a desarrollar las instrucciones muy particulares que va a requerir el abogado. El mundo científico necesita de abogados, no solo por las reglas, sino para el avance de la ciencia en este ámbito. Fíjense aquí, con los datos, yo lo que estoy generando gráficas, que yo estoy poniendo ahí en peligro a todos esos que están en ciencia de datos, financieros, economistas. Por eso la dimensión ética de principios y de valores tiene que estar presente en los desarrollos desde hoy y en adelante. Porque como dijo el embajador, va a haber desplazamiento de trabajo, va a haber nuevos trabajos, pero todavía yo no sé cuáles son esos nuevos trabajos. ¿Okay? Lo que sí se sabe es que es inminente que la inteligencia artificial no va a dejar de desarrollarse. Va a haber regulación, pero la regulación que hagamos va a tener que ser de una naturaleza que no fomente que la gente se vaya al margen de la ley. ¿Okay? Entonces, hay estudios de que los humanos somos bastante bondadosos con el uso de la tecnología. Por ejemplo, con el website eBay hicieron un estudio de poner subastas donde no se le exigía nada a nadie y encontraron que de 8,000 casos solamente había un malo, una persona mala, que se cogía el objeto o no pagaba, lo que sea. Entonces, ese es mi llamado a ustedes. Fíjense, con esto me voy a despedir. Yo entré al mundo de la computación, me topé con el derecho y de empezar a pensar en un objeto, el derecho y sujetos, pero yo lo estudiaba al abogado como un perfil, sí, estudiarlo. El derecho me impactó de una manera en que cuando estudié argumentación jurídica, hice ese estudio también, cuando estudié argumentación jurídica me topo entonces con filosofía del derecho, se me está complicando la cosa. Ya entiendo cómo hacer sistemas argumentativos y hago diagramas de modelos de argumentación. Publiqué una vez en la revista de UNIBE, donde puse varias dimensiones, lógica, dialéctica, retórica, todo eso. Entonces me topo con la filosofía del derecho y eso me pone a pensar en la justicia. Yo, wow, espérate, aquí estamos en otra cosa, en un valor muy grande, una aspiración humana, la justicia. Pero nosotros tenemos un background probablemente religioso, católico, cosas así, ¿verdad? Entonces tenemos ese concepto del amor. ¿Y qué es eso? Me topé con un filósofo del derecho, suizo, y él decía, y este es el mensaje que quiero para ustedes, que son la gente que más maneja reglas y justicia. Ustedes son los psicólogos de la sociedad. Decía este señor Emil Brun, no se puede hablar de amor mientras no se recorra todo el camino de la justicia. Porque la justicia da a cada quien lo que le toca. Y el amor da un chin más, pero después de haber dado a cada quien lo que le toca. Si no lo hace así, no es amor, es sentimentalismo que corrompe. Bien, entonces, me despido.
Bueno, muchísimas gracias, José. No sabemos que íbamos a hablar de amor hablando de inteligencia artificial. Entonces, me hubiese gustado quedarme en ese mundo, pero las preguntas vienen luego porque todo ese amor hay que aterrizarlo a la utilidad práctica de la inteligencia artificial, a poder resolver con su ayuda estos retos que el día a día pues nos mantiene tan ocupados más de lo que deberíamos cuando ya existen estas herramientas. Entonces pido un aplauso para Darwin, presidente de la Cámara TIC, quien nos va a hablar ahora sobre esos retos y cómo tenemos aplicaciones prácticas para resolverlo. Gracias, Darwin. Ahí quizás esperando un poco que me coloque en la presentación. Hay algo que mencionaba de Andrade, era una parte que es bien esencial en el uso de la inteligencia artificial y es precisamente, digamos que su vocación a que es una práctica o más bien yo diría que es una herramienta que cumple con un fin. Y evidentemente mientras más especializado es el tema, mucho más útil es. Usted comentaba la cantidad de papers que se desarrollan diariamente con respecto a ese tema, pero también de cómo, y eso lo veremos ahora, cómo el mundo investigativo también ha implementado mayores papers o digamos que investigaciones asociadas a lo que es el uso de la inteligencia artificial. Aunque no nos escuchen, estamos trabajando para ustedes, como dicen. Así que les voy a pedir unos minutos. Ya. Bueno, aquí quiero adelantar explicando un poco con respecto a quizá una definición básica de lo que es con respecto a lo que es propiamente la inteligencia artificial. El pointer no está en mí, pero si me pueden adelantando la presentación. Sí, la próxima slide. Ahí estamos. Principalmente hay dos definiciones que pudiéramos utilizar con respecto a inteligencia artificial. Uno es, y lo mencionaba tanto Daniel como de Andrade, es el potencial de mejorar las cosas. O sea, yo puedo utilizar la tecnología para poder ser mejor cada día en mi trabajo. Y también una forma más técnica es formas modernas de computación para realizar tareas previamente asociadas. Y es lo que comentaba de Andrade. O sea, yo tengo un patrón, yo tengo una característica que debo de seguir en base a lo que entra y un resultado esperado. Próximo slide. De esto se componen 5 capacidades que contiene la inteligencia artificial. De Andrade mencionaba que era precisamente como una práctica o una disciplina, y digamos que este es el desglose de esa disciplina. Tenemos una parte de lo que es las tecnologías core de lo que es la inteligencia artificial. Muchos han escuchado todo el tema con respecto a NVIDIA a nivel de inversión. NVIDIA es quien fabrica la mayoría de lo que son los chips de inteligencia artificial, cuáles son los primeros principios, cuál es su propio aprendizaje, pero también su propia supervisión, así como la computación neuromórfica. O sea, quizás de Andrade mencionaba en su momento que también tenemos lo que son redes neuronales, que dependiendo de distintos patrones va aprendiendo y pudiendo dar un valor en base a todo ese aprendizaje que va teniendo en el camino. Luego tenemos lo que es inteligencia artificial, lo que llamamos Generative AI, o lo que hoy en día conocemos como los modelos grandes de lenguaje, o sea, LLMs, o digamos que en castellano lo que es ChatGPT, o lo que son aquellas herramientas que son de chatbots, que
están dentro de lo que son las capacidades céntricas con respecto a inteligencia artificial generativa, que también tenemos, más allá de lo que son las LLMs, tenemos multiagentes de sistemas generativos, también tenemos todo lo que es la transformación visual, de yo también poder utilizar herramientas que visualmente me puedan identificar un objeto o algo que pueda ser tomado de forma gráfica y de él pueda tomar un resultado, así como lo inverso, de yo poder generar una imagen en base a un texto. Todo lo que es la parte de lo que es centrado en la información, todo lo que es Data Fabric, o sea, de dónde proviene esa información, y así todo lo que es con respecto a la fuente de datos en que yo pueda tener un resultado esperado o análisis, así como todos los temas de lo que son las aplicaciones. Aquí mencionaba toda la parte de SmartBots, Smart Spaces, también todo lo asociado a asistentes virtuales, y también algo que muchas veces como que lo pasamos de por alto, también todos los aspectos de robótica. Y hay un aspecto muy importante que viene dado durante el tiempo, que es un componente de confianza. O sea, yo, más allá de que sea una máquina, nosotros los humanos tenemos capacidad de tener un mecanismo de raciocinio o de tener basado una ética, y que en base a esa ética podemos lograr unas decisiones. Eso igualmente en la parte de lo que es inteligencia artificial se está viendo como mecanismos de confianza para que yo sepa que según la investigación o las preguntas que yo voy realizando a las distintas herramientas de inteligencia artificial, esa respuesta pueda ser una respuesta válida o de una fuente real. Y eso es uno de los mayores retos que hoy en día tenemos con inteligencia artificial, y también de cuáles son las bases de datos que son permitidas exponerse, y también qué información se genera de ahí. Aquí un pequeño ejemplo que traje con respecto a lo que es un uso simple de lo que es Copilot, que es una de las herramientas que utiliza Microsoft como inteligencia artificial generativa. Y algo que me trajo mucha atención es realmente yo iniciaba la intervención diciendo cuál es el fin que nosotros utilizamos la tecnología. Y realmente la inteligencia artificial generativa utiliza capacidades que propiamente tiene la inteligencia artificial para ver lo que ha existido antes y genera algo nuevo a partir de ello. O sea, si tú quieres darle a play al video, más bien lo que yo hice en este ejemplo es, paseando en estos días, me encontré a mi asistente que estaba teniendo un prompt de ChatGPT, y yo le decía, ven acá, ¿por qué tú lo estás utilizando? Y ella me decía, bueno, yo lo que lo utilizo es para generar una base de una carta, de una comunicación que yo quiero hacer, para luego, digamos que, poder darle cierto contexto y un trabajo que me toma a mí pensar nada más, muchas veces para hacer una comunicación, de ser 1 hora, 2 horas en saber qué es lo que va a poner. Simplemente, dame la play al video. Simplemente, utilizando, por ejemplo, Copilot, que en ese momento era el ejemplo que quería traer, o sea, yo le decía, ok, yo quiero hacer una carta que es de felicitaciones de forma sobria. Digamos que cualquier elemento técnico te puede generar una carta dando una felicitación, pero sí una de las partes que hace como que el twist de todo esto es darle sentimiento a lo técnico. Entonces, tanto en este slide como en el próximo, yo simplemente le dije, ok, yo quiero una carta de felicitación de forma sobria, me generó un texto, por favor el video. O sea, me generó un texto, y sobre ese texto yo también le pude decir, ok, genérame de una forma más, un poquito más poética o algún otro argumento. Pásame al próximo slide. Dale al otro slide. Sáltalo. Salta ese y el próximo.
quizá para ir adelantando ya, hay también otra particularidad y es algo que mencionaba de Andrade con respecto a Deep Blue, que creo que se hizo muy famoso con respecto a cómo fue el retador con respecto a la parte de masterminds de ajedrez y de cómo pudo vencer a uno de ellos, pero más allá, digamos, que de la influencia que tuvo Deep Blue, también se ha hablado mucho de lo que es inteligencia general artificial. La inteligencia humana es clasificada como inteligencia general. Entonces, ahí de donde viene muchas veces lo que también Google conoce como DeepMind, y de cómo poder llegar a un punto en que la inteligencia artificial pudiese pensar como un humano. Y es algo que realmente, más allá de que a nivel de algoritmo pudiera ser posible, pero también el nivel computacional que es requerido para lograr esa capacidad es algo muy inmenso. Y es algo también bonito que se ve, por ejemplo, de la mente humana, de cómo el cerebro puede tener un nivel de computación tan elevado. Entonces, parte de eso era de la influencia que lleva y quizás muchas veces hasta miedo genera el tema de la inteligencia general artificial, pero es algo que nos da de ver, vamos a decirlo de esa manera, de cómo podemos tener un uso justo de la tecnología, pero también de cuáles son los mecanismos que se están implementando para poder ser equitativo. Y era también una definición que quería guardar, y era parte de lo que es el aspecto de la IGA, es una máquina que podría pensar como una persona. Y es ahí donde yo comentaba que el nivel de procesamiento que se necesita es algo muy de poco acceso, o todavía en este momento, porque alguien me decía, no, que eso nunca pudiera ser. En este momento uno lo ve, pero ayer uno no veía que uno pudiera tener una computadora en el celular, pero hoy uno la tiene. Entonces son aspectos que realmente son de día a día, y ahí es que vienen los distintos retos que hoy en día se experimentan alrededor de todo esto. Y si me pasan el próximo slide, son principalmente cuatro. Sigue al otro slide, por favor. Al otro. Son principalmente 4 riesgos que estamos teniendo, 4 retos que estamos teniendo. Uno de ellos es la gobernanza, o sea, ¿quién gobierna la inteligencia artificial? De Andrade mencionaba de que mañana la inteligencia artificial va a querer defender su derecho, pero digamos que una máquina, ¿cuál derecho? También vienen los contextos de la ética, o sea, ¿a quién sirve esa tecnología? También a qué contexto o a qué información viene dado ese tipo de procesamiento. De Andrade mencionaba que, por ejemplo, en el ejemplo que él mostraba, que venía de la Constitución plenamente, pero agregar otro contexto legal, o sea, otra base legal, no hay ningún tipo de reto. O sea, igualmente, o sea, se pudieran agregar distintos contextos, pero no necesariamente esos contextos son leyes, o son cosas que son de un marco real, vamos a decirlo de esa manera. ¿Y a quién sirve la inteligencia? O sea, ¿cuál es su parcialidad o cómo tú vas a manejar la parcialidad? Y es ahí donde viene el raciocinio, y también lo que usted decía poéticamente con respecto a de dónde viene esa emoción, de dónde viene ese amor, y realmente de dónde viene o la justicia o viene el amor. Y precisamente ahí yo lo muestro como de dónde viene la parcialidad de con respecto a cómo se maneja o no se maneja. Precisamente, pero al final quizá lo que quisiera dejar de todo esto, tanto allá como las tecnologías en general tienen un fin. Realmente cada uno de esos fines son de una forma regulados o tienen un factor humano de por medio. Y es donde en la inteligencia artificial es donde viene un mayor reto. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de poder tener, digamos que llegar a un resultado en base a unas especificaciones que no necesariamente esas especificaciones cumplen con un fin. Y ahí yo diría que uno más espera que la inteligencia artificial continúe siendo un medio, pero no un fin. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Darwin. Antes de pasar con Alberto Reales, quería recordarles que con el código QR pueden hacer las preguntas que estaremos contestando luego del panel de Alberto. Y una pequeña intervención sobre lo que tú comentabas, sobre de que muchas cosas no parecían reales y lo son. Si nos vamos a una mirada de la historia, bueno, en su libro Sapiens, Yuval Noah Harari habla del mono que se convirtió en Dios.
nos dice que, bueno, al principio estábamos todos ahí juntos como animales, luego el mono, el primate, pues tiene una gran diferencia. Y la diferencia fundamental es que el sapiens puede no solo creer cosas que nunca ha visto, oído o tocado, sino convencer a muchas personas, a muchos otros miembros de su especie, de que efectivamente existen. Y habla de si seríamos nosotros capaces de convencer a un mono de que nos dé una banana, prometiéndole que en el después de la vida él va a tener un número ilimitado de bananas, como idea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de si podemos competir con la inteligencia artificial y vemos que tiene alucinaciones y cómo pues genera las mismas dudas y se las va contestando, pues sí, yo lo veo bastante posible. Creo que un poco para eso tenemos aquí a Alberto Reales, para quien pido un fuerte aplauso, y que iba a estar presente, pero no pudo llegar, pero que yo creo que si estamos ya hablando de inteligencia artificial, que sea virtual, tampoco va a ser ninguna mella en su intervención. Muchas gracias, Alberto. And the floor is yours. Si ustedes me cooperan con quitarle el mute. Listo. ¿Me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Primeramente agradecerle a la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana por organizar este gran evento, a los distinguidos miembros de gobierno que están aquí presentes o que estuvieron hasta el curso de la mañana y obviamente a los panelistas. Voy a compartir una presentación. Me da un segundo. Me confirman si se pueden ver en pantalla. ¿Pueden ver? Ahí, a ver. Y lo que quería transmitirles hoy, fundamentándolo en lo que acaba de compartir el señor Castillo y lo que compartía el doctor Andrade y antes de eso Daniel Acevedo, son conceptos que son técnicos y son complejos. Y yo me he, digamos, especializado en los últimos 18 meses en aterrizar esos conceptos para audiencias que le pueden de pronto sacar el provecho en la práctica. Entonces hoy lo que quería hacer era de pronto aterrizar muchos de los conceptos que han sido compartidos en este panel a mi manera. Entonces hago esa aclaración. Tal vez voy a ser un poco liberal y flexible con algunas de las cosas que han sido compartidas, pues con todas con las que estoy de acuerdo, pero he hecho unos cambios como para simplificar un poco las cosas. Y finalmente atarlo a el día a día de las decisiones judiciales, de la disciplina del abogado. Entonces lo que espero es que después de esta corta intervención, tal vez la audiencia se vaya con un entendimiento un poco más preciso y aterrizado de realmente cómo funciona la tecnología y cómo funciona para usted. Entonces con eso empezamos. Creo que hoy hemos escuchado de tres personas distintas qué es la inteligencia artificial, así que pues yo no voy a filosofar más al respecto, pero creo que todos coincidimos en que de pronto la idea que se ha vendido en los medios es el futuro. Androides, robots, chips, servidores, y eso todo es real. Realmente, si me preguntan, para mí la inteligencia artificial es un rótulo, un mercadeo que abarca muchísimos conceptos y disciplinas, como decía el doctor Andrade hace unos minutos. Pero yo lo aterrizo en una cosa, más allá que en el machine learning y en las técnicas de la práctica que llevan a pues, estos procesos que llamamos inteligencia artificial, yo lo identifico como estadística. En su mayoría, modelos de predicción están usados en conjunto con tecnologías de lenguaje natural. No son distintos a los modelos de predicción, como decía Daniel al principio, que se vienen usando hace 50, 60 años. Cuando pues, ustedes entran a hacer
compras por Amazon y se les sugieren nuevos productos basados en lo que compraron, eso es inteligencia artificial. Si compraron pues un balón de fútbol, pues que les sugieran tener unos zapatos apropiados para el deporte. Tampoco es diferente a los modelos de predicción que se utilizan en los bancos para determinar si un usuario califica para una tarjeta de crédito que tiene un cupo alto o un cupo bajo o no califica. Eso es inteligencia artificial. Entonces, realmente no son modelos que en su totalidad son novedosos, pero una vez utilizados con tecnologías de lenguaje natural, sí vemos resultados que son realmente innovadores. Pero cuando me preguntan a mí qué es la inteligencia artificial, yo digo es estadística. Es estadística y la misma estadística que ha existido por cientos de años. Entonces, hay muchísimos modelos dentro de esa estadística que generan esos resultados que vemos, por ejemplo, en Copilot y en ChatGPT. Yo, para pues, funciones de esta presentación, hablo sobre dos. Y aclaro que no solamente son estos dos, pero a mi manera de explicarlo, si entendemos estos dos modelos que se utilizan en la estadística, entendemos el 90% de casi que todos los procesos y las permutaciones que existen para generar las respuestas o pues, los resultados que vemos al utilizar estos modelos. El primero lo llamamos el modelo determinístico. Eso pues es definido como pues, los modelos que utilizan un número definido de variables y que están sujetos a resultados fijos. 2 más 2 es igual a 4. Si hacemos esa ecuación 100 veces, las 100 veces 2 más 2 va a ser igual a 4. Una calculadora que hace esa ecuación, pues, se puede decir de cierta manera que está utilizando un modelo determinístico. El ejemplo que yo doy es como un rompecabezas. Tenemos un rompecabezas de 10 piezas y le falta una pieza y vemos el rompecabezas en el medio. Nosotros sabemos que solamente le falta una pieza y la pieza que le falta es única. No puede ser cualquier pieza, puede ser la única pieza pues, que está faltando. Luego tenemos los modelos probabilísticos, que utilizan las mismas reglas que los modelos determinísticos, pero incorporan una variable adicional, que es el azar. Eso pues también lo vemos en el día a día. Cuando revisamos, por ejemplo, el pronóstico del tiempo y vemos que hay un 80% de lluvia, eso es un modelo probabilístico. Quiere decir que hay un 20% de que tal vez de probabilidad de que tal vez el viento cambie de curso o que las nubes se vayan. Entonces no estamos 100% seguros porque hay un valor de azar. El ejemplo que vemos muy a menudo es el de los dados. La probabilidad de que cuando tires un par de dados, sacas un doble 6, o sacas un 5, o pues que tires una moneda, hay 50% de probabilidad de que sea cara o sea seca. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo que voy a dar para explicar tal vez cómo esos dos modelos, trabajando en conjunto, generan conceptos, que pues es la parte que es un poco difícil de entender. Cómo la estadística de repente me genera una carta, como decía el doctor Castillo hace unos minutos, cuando su asistente generaba pues, un borrador de una carta. Estamos hablando de estadística y de números. Eso cómo se traduce a que yo le haga una pregunta a Copilot o a ChatGPT y me responda algo correctamente. Entonces yo sé que están viendo esto en pantalla y que pues, la pantalla está un poco pequeña, pero voy a hacer lo posible para llevarlos de la mano por el ejemplo. Aquí proyectados vemos una secuencia muy básica. Todo el mundo sabe contar del 1 al 10. Si vemos esta secuencia y nos la grabamos en la mente, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el 10, y le quitamos dos números, y yo le pregunto a cualquiera de ustedes qué números me hacen falta, pues estoy seguro que el 100% de las personas en la audiencia que están prestando atención me dirían, pues mira, te hace falta el 3, te hace falta el 6 y te hace falta el 8. Ahí mismo estamos utilizando estadística y algoritmos en nuestra cabeza. De manera intuitiva, nosotros estamos prediciendo, solo con verlo en cuestión de fracciones de segundo, que en esta secuencia que conocemos tan bien por la educación que hemos recibido pues, en nuestras casas, en los colegios y en el mundo, en el diario, de saber contar hasta 10, sabemos que hacen falta pues, 3 números y sabemos exactamente esos números cuáles son.
Eso es la parte determinística de los modelos de inteligencia artificial. Cuando, por ejemplo, se hace una pregunta, sabemos, pues el sistema tiene una idea general de qué tan larga pues, es el resultado basado en esos procesos determinísticos. Ahora, ¿cómo eso se traduce a el lenguaje, verdad? Entonces tomamos el siguiente ejemplo. Yo utilicé una frase pues muy relevante para la audiencia hoy. La frase es: la justicia es ciega, es imparcial y busca la verdad siempre. Son 10 palabras. Entonces, si yo le asigno un número a cada palabra, quiere decir que el 1 equivale a la palabra la, el 2 equivale a la palabra justicia, y el 4 a la palabra ciega, y así. Es pues la misma lógica que tenemos con la secuencia de los números, la tenemos con las palabras. Si yo escojo el número 4 y el 7, que corresponden a las palabras ciega y busca, y los quito, en teoría, si ya yo estoy entrenado, o pues ya yo conozco que la secuencia del 1 al 10 tiene en la mitad el 4 y el 7, y le quito esos números, en teoría yo debería saber cuáles son las palabras que me faltan, así no las tenga. Esa pues es la lógica general muy aterrizada de cómo funciona la composición de estas respuestas basadas en modelos que han sido entrenados con información previa. Pues. Alguien compartía, pues el señor creo que Andrade compartía que había hecho un modelo básico con la Constitución. De esa manera, la Constitución, pues, de modo muy general, asocia cada palabra con un número, ¿verdad? Y al hacer una consulta, pues el valor numérico de la pregunta recibe un valor numérico de la respuesta, pues que está asociado a esas palabras. Entonces, esa es la parte determinística. ¿Cómo entra la parte probabilística? Digamos que el modelo que yo estoy utilizando para hacer estas consultas fue entrenado con libros y tomos de derecho romano, de legislación de la República Dominicana y de doctrina internacional. Y le hago la misma pregunta. Cuando hablo de la justicia, ¿qué otras palabras son asociadas pues con ese término? Completa la frase: la justicia es espacio. Entonces, si yo utilizo un modelo que ha sido entrenado solamente con derecho, legislación de la República Dominicana y doctrina internacional, esto es un ejemplo hipotético, pero creo que muy acertado, lo más probable es que el 91% de las veces en que se utiliza la palabra justicia en esos textos viene acompañada de la palabra ciega. ¿Por qué? Porque la justicia es ciega. Pero la justicia no solamente es ciega, la justicia también es universal y también es necesaria. Y vemos que casi nunca, pero tal vez, no sabemos, pero tal vez en los cientos de documentos que yo utilicé, alguna vez salió que la justicia también era divertida. Me imagino que para algunos abogados sí les parecerá que es divertido. Entonces, al hacer la consulta, por favor, completa la frase: la justicia es, el 91% de las veces, por la repetición y la consistencia en que es utilizada pues, esa frase completa en los tomos con los que hemos entrenado el modelo, me dice que la justicia es ciega. Y yo recibo la respuesta: la justicia es ciega. Pero no es el 100% de las veces, ¿verdad? Como el viento puede cambiar y las nubes se pueden ir, hay un 9% de posibilidad de que tal vez la justicia no sea ciega, sino sea universal. Y por eso cuando yo hablo de la utilización de modelos como estos que se llaman pues, de generación aumentada para formular respuestas sin antes ser verificadas, pues siempre recomiendo que esto tiene que ser verificado por un humano, porque esto no es determinístico. 2 y 2 es igual a 4, no es lo que está sucediendo aquí. Hay una probabilidad de que me dé una respuesta buena, y la probabilidad es muy alta dependiendo de la data que haya utilizado para entrenar el modelo al que le estoy haciendo la consulta. Por eso no es lo mismo hacerle una pregunta de leyes y de derecho a ChatGPT, que está entrenado con toda la información de todo el mundo, todos los videos y todos los textos y todos los audios, que a un sistema especializado en leyes que solamente está limitado a información relevante a este tipo de consultas. Esto es una opinión muy personal, pero el gran siguiente paso de la inteligencia artificial y de los modelos
de inteligencia artificial va a ser la especialización. El conocimiento general, muy útil y va a tener un montón de aplicaciones, pero para el profesional, mi opinión va a ser basado en poder aislar los datos que se utilizan para entrenar estos modelos. Por ejemplo, Blex o Vilex, pues, del producto del que hablaba Daniel Acevedo, pues está solamente entrenado con documentos de derecho y más tarde ya sé que van a escuchar sobre Ariel, que es pues, una herramienta de inteligencia artificial para el derecho en Colombia que solamente está entrenada pues con, eh, con documentos y textos de las leyes colombianas. Entonces seguimos. Lo que viene después de este paso, pues para seguir con el mismo ejemplo, es tal vez entender que en el ejemplo que yo di, estamos prediciendo palabras, pero realmente no solo predecimos palabras. El modelo lo que hace es agrupar esas palabras y darle un valor numérico a conceptos. Entonces no solamente estamos prediciendo si la justicia es ciega, estamos prediciendo todo lo que hay alrededor sobre la definición de la justicia en los datos con los que hemos entrenado el modelo. Entonces, para eso, pues continúa el ejemplo. Si yo le hago una pregunta a un modelo que está solamente entrenado con documentos de derecho, como Vilex o como Ariel, por ejemplo, y le digo cuáles son los principios fundamentales de la justicia, pues ya sabemos que el primer componente de la respuesta es la justicia es ciega, imparcial y busca la verdad siempre. Luego el modelo vuelve a hacer el barrido y hace una pregunta encima de esa pregunta, un poco como el concepto de feedback que daba el doctor Andrade antes. Y dice, bueno, ya yo sé que la justicia es ciega, imparcial y busca la verdad siempre, pero la justicia es más que eso, ¿verdad? Entonces, cuando ya sé que la justicia es imparcial y busca la verdad, ¿qué más? Y el modelo, pues, extrae el resto de la respuesta, que es que representa ideales donde cada individuo es juzgado sin prejuicios. Y luego lo vuelve a hacer una vez más. Y dice, ok, cuando sé que la justicia es ciega, es imparcial, y cuando representa los ideales donde cada individuo es juzgado sin prejuicios, ¿qué más? Lo vuelve a hacer y encuentra el final, que es basándose únicamente en hechos y pruebas. Y ahí vuelve a la parte determinística y dice, bueno, yo creo que ya no hay más información relevante para esto, así que esa es la respuesta que le voy a dar al usuario. Y esto lo hace pues en fracciones de segundo y vemos pues esa respuesta intuitiva, ¿verdad? Que emula la forma en la que pensamos los humanos. Entonces, yo sé pues ahora, hace unos minutos el doctor Castillo pues daba las 5 disciplinas pues que él consideraba pues estaban dentro de la inteligencia artificial. En mi opinión pues es muy cercana a la de él. Yo solo lo simplifico más y digo que hay tres usos y aplicaciones de estos sistemas de generación regenerativa, que pues es lo que asociamos con inteligencia artificial hoy. Y yo los acoplo pues en estos 3 grupos, pero realmente son más que esos y ahí ya es una opinión personal. A mí me parece pues más fácil explicarlo de 3. El primero es los modelos de aplicación multimodal, ya los había mencionado hoy. Quiere decir que la ingestión no solamente es de texto, sino que puede ser de audio, puede ser de videos, de fotos, etc. Entonces ya no solamente estamos limitados a las palabras escritas convertidas en vectores, sino también tenemos multimedia. Luego están los modelos de instrucción muy innovadores, en los que se utilizan las palabras pues, y pues, estos modelos y esta tecnología, no para generar una respuesta basada en datos entrenados, sino para darle una instrucción al software. Por ejemplo, si pues ustedes tienen teléfonos Apple, tienen un asistente que se llama Siri, y darle una orden al asistente es exactamente eso. Están dando una instrucción por comandos de voz, como lo llaman Voice Activated AI, y el sistema está respondiendo, está interpretando sus instrucciones y está haciendo que pues, el software siga una instrucción. Y la tercera, pues, es generación aumentada de recuperación, que es básicamente lo que ChatGPT es, hacer una pregunta, el sistema hace un barrido por la información que tiene disponible y entrega una respuesta, pues es el más común que conocemos. Muy rápidamente, pues les doy un ejemplo de cada uno, estoy seguro que los han visto, pero voy muy rápido, para que lo tengamos todo claro. Yo soy fanático del fútbol, soy de una ciudad que se llama Barranquilla, Colombia. En Barranquilla hay un equipo de fútbol que se llama el Junior y la mascota del Junior es un tiburón.
Entonces, yo le pregunté a Designer, que es el sistema de generación de imágenes de AI que utiliza Microsoft. Le dije, genero una imagen hiperrealista de un croissant, porque me encanta el pan, en forma de tiburón. Y él generó pues esta imagen, que verdad es muy realista, parece realmente un croissant en forma de tiburón. Pero porque el modelo es probabilístico, yo volví y le hice la misma pregunta, exacto, no le cambié nada. Le volví a decir, genera una imagen hiperrealista de un croissant en forma de tiburón. Y generó otro tipo de croissant. Muy parecido al primero, pero de pronto un poco menos tostado, mirando hacia otro lugar, las luces pues, y la iluminación es un poco distinta. Aunque el resultado es el mismo. Entonces, esto es una muestra de que si bien los modelos son precisos, no son idénticos. Entonces, o digo pues que es necesario que tengan un método de iteración para poder llegar a, pues, a la respuesta más acertada. Yo, si antes de hacerle una pregunta al modelo, le hago tres preguntas, perdón, antes de quedarme con una sola respuesta. Hago la pregunta 3 veces y cada vez me toma menos intentos porque los modelos se vuelven más sofisticados, pero no todos son idénticos. Las respuestas siempre varían un poco. Luego tenemos los modelos de instrucción. Aquí pues estoy seguro que no lo están viendo muy lejos porque pues las capturas son un poco pequeñas, pero si algunos en la audiencia utilizan, pues yo sé que muchos utilizan Google Chrome para navegar, o los que tienen pues computadores Apple utilizan Safari. Yo utilizo Microsoft Edge y Microsoft Edge ya tiene incorporado Copilot, que pues es un botoncito que está a la derecha del navegador. Entonces, en ese navegador, en ese módulo que se habla de Copilot, pues se puede hacer todo lo que se hace en ChatGPT, ¿verdad? O sea, hacen preguntas, obtienen respuestas, resúmenes, ayúdame con esto, con lo otro. Pero también se le pueden dar indicaciones al software. Entonces, en la captura de la izquierda, pues yo le escribo, es de noche, me duele la vista, puedes ponerte en modo nocturno. Y lo que pasa es que pues en la captura derecha se pone todo oscuro. Entonces, pues muchos de nuestros teléfonos se ponen oscuros en las noches para proteger nuestra vista, pero es una orden que tú le estás dando al sistema. Entonces es muy sencillo, pero la implicación es muy grande. También lo hablaba un poco hace unos minutos. Imaginemos como una persona que tiene dificultades con su vista puede navegar el mundo solamente dándole instrucciones a su teléfono y que su teléfono lo ayuda a navegar el mundo. Hay un carro aquí, para aquí, este aviso está diciendo lo siguiente. O, por ejemplo, la navegación de software que es técnico. Un ejemplo muy sencillo, si yo no supiera utilizar Excel, existe un cuello de botella grande entre pues, mi habilidad de utilizar el software y mi capacidad para generar gráficos o para analizar datos, porque simplemente no sé la navegación del programa, pero si a mí me dan unos datos y los pongo y los abro en Excel y simplemente le digo al sistema, hazme unas tablas y explícame cómo está ahí, cómo son mis ingresos mes a mes. Y no tengo que entender cómo funciona y se me generan esos resultados, pues ya le estoy abriendo y dando mucho más acceso a usuarios que tal vez no tienen esa capacidad. Y es el ejemplo de Excel, pero puede ser cualquier otra cosa. Con la navegación de software técnico. Y la tercera, pues, es modelo de generación aumentada. Pues ya hoy vimos un par de ejemplos sobre esto. Yo hice uno muy rápido, le pregunté a Copilot, genera un poema agradeciéndole a la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana por darme el espacio para exponer sobre la inteligencia artificial en el derecho. Quiero que tenga 2 estrofas en rima y que mencione mi nombre. Y aquí a la derecha pues me genera un poema. A la Cámara Franco-Dominicana mi agradecimiento por darme en Santo Domingo este valioso momento. Fue y así. Me genera un poema pues muy, muy, muy simpático. Entonces finalmente, ¿con qué los dejo? Ya veo que se me está acabando el tiempo. Yo me quedo con la aplicación en el mundo jurídico, con esa tercera disciplina. En los modelos de generación aumentada. ¿Por qué? Porque hoy tienen usos prácticos y muy útiles para la disciplina. ¿De qué manera? La estructuración masiva de información es el primero. Estoy seguro que también pasa pues, en todos los países del mundo, pero hablo por Colombia. En Colombia existen muchísimas instituciones que emiten normativas y legislación y regulación, perdón.
Y a veces esas se contradicen. Entonces, si un empresario quiere abrir una planta de generación eléctrica en un lugar, tiene que hablar con 3 distintas instituciones, con el gobierno, con la institución de servicios públicos, con la TIC, etc. La estructuración de toda esa información es muy difícil y estos modelos pueden simplemente recopilar todo y hacer un barrido y una organización, así sea pues básica, para que un profesional pueda hacer un análisis en cuestión de minutos. Luego viene la jerarquía de razonamiento. Eso también pues lo mencionaban hace poco. Si un abogado tiene una pregunta sobre una disolución de un conflicto, nosotros podemos darle una instrucción a los modelos para que piensen tal vez como nosotros sabemos que piensan los abogados. Primero, vete a la ley. Y esa es la norma más importante que debes ver si se cumple o no. Si no existe una ley, pues vete después a la regulación. Si no existe regulación, pues vete a la jurisprudencia y a los documentos infralegales. Y así existe una jerarquía de razonamiento que tal vez nos ayude a descifrar esas antonimias y esas contradicciones. Finalmente, hablamos del labor investigativo con fuentes. Claramente las ideas vienen atadas de documentos oficiales. Entonces eso nos permite, o pues le permite al abogado, no solamente pues tener las ideas condensadas, sino poder remitirse a los documentos en las fuentes y hacer pues el trabajo de verificación y poder organizar su investigación de una manera mucho más eficiente en vez de pues, tener que abrir libros y buscar leyes, pues que es un trabajo que lleva muchísimo tiempo. Y finalmente la composición de documentos que viene atado mucho al poema pues, de que hablábamos, pero más hablando de redacción de contratos, de documentos, de borradores sobre conceptos, etcétera, porque claramente los documentos que utilizamos para entrar modelos especializados en el derecho son exactamente los documentos que querríamos replicar, contratos, leyes, conceptos, etc. Entonces, y con esto me despido diciéndoles, yo veo que el uso y la explotación de estos modelos hoy le generan pues, a todos los abogados que tenemos en la audiencia, a ustedes, unas ventajas grandísimas con respecto a los abogados hace 10 años que no tenían estas herramientas. Pueden abarcar más volumen. Si una pequeña firma de abogados solo tenía capacidad para ver 25 casos a la semana, ahora pueden ver 150. Si le pueden poner a la par a cualquier otra organización más grande, porque ya el proceso investigativo ya no es un cuello de botella para organizaciones que utilizan estos servicios. Tienen una expansión horizontal de su conocimiento, pues obviamente la especialización del derecho siempre va a estar, pero van a tener abogados que van a tener más facilidad de aprender nuevas ramas o entender y desglosar un poco nuevas ramas de las que tal vez no son especialistas. Yo, por ejemplo, utilizo muchos de estos servicios para decir, explícame esta ley como si tuviera 16 años en lenguaje no técnico, porque pues yo no hablo legalista y a veces pues, se me dificulta entender. La formulación de hipótesis. Poder formular un caso sobre, pues, con el que estamos lidiando y decirle ahora, hagamos un poco de roleplay y dime tal vez los 3 o 4 argumentos con los que me podría hablar mi contraparte para yo prepararme mejor y pues tener como modelar ese escenario. Y finalmente una capacitación asistida, y esto me parece que no es solamente para abogados, sino para pues todo el mundo en el mundo, todo el mundo, las personas en el mundo corporativo, y es acelerar el proceso de vinculación y capacitación. Si tú pues te vinculas a una organización nueva, ya sea pues jurídica o de tecnología, y tienes un asistente que tiene toda la información previa sobre cómo se hacen las cosas en la empresa, de la cultura organizacional, de los procesos, etcétera, pues una persona que se demora 4 meses en llegar pues a rendir en un entorno nuevo, pues ahora de pronto se demora 1 mes y medio, porque el proceso de aprendizaje, la capacidad de acceder a la información, a los procesos, etcétera, pues ya se ve agilizado por estos modelos que tal vez centralizan un poco esos aprendizajes. Y bueno, con eso les agradezco muchísimo por su tiempo y Adelaida, creo que podemos saltar a las preguntas. Muchísimas gracias, Alberto. Un aplauso para Alberto. Alberto, ¿pudiera poner el poema otra vez, que no lo terminamos de leer, mientras hacemos la siguiente pregunta? Que estaba de lo más bonito.
Tenemos muchas preguntas, pero tenemos el almuerzo que ya procede en breve, con lo cual haremos las que se puedan hasta que la dueña y guardiana del tiempo pues me declare ya el tiempo fatal. Una pregunta, y esta pregunta es de Álvaro E. Vergara, dice, y es para Alberto, perdón. El uso de algoritmos de inteligencia artificial en redes sociales como Instagram ha revelado riesgos significativos de sesgo y uso abusivo por motivos económicos. Estos aprendizajes son cruciales para su aplicación en el ámbito judicial, donde las decisiones impactan directamente la vida de las personas. ¿Qué medidas específicas, entiendes, se deben tomar para asegurar que la inteligencia artificial en el sistema judicial opere de manera justa, transparente y equitativa, minimizando los riesgos de sesgo y violaciones de privacidad observados en las redes sociales, donde el algoritmo ha tomado preponderancia sobre los criterios de los usuarios? Bueno, una pregunta compleja. Y aclaro que pues yo no soy abogado tampoco. Entonces no sé si mi respuesta sea la más válida, pero les doy mi opinión. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí creo que tal vez el afán por la innovación, y esto lo hablo como tecnólogo y fanático de la innovación, de pronto ha venido en sacrificio a la gobernabilidad de la forma en la que debe suceder esa innovación. Modelos entrenados con, por ejemplo, propiedad intelectual que no fue adquirida de pues, la manera correcta, de datos de usuarios que no han ofrecido su consentimiento, como en las redes sociales. Y sí creo que existe un sesgo. Pues ahora mismo pues, el ejemplo que se me ocurre es el de ChatGPT 3.5. Ahora mismo estamos en 4.0, estamos a 2 generaciones o 3 generaciones de ese, pero el primero era abiertamente racista. Era un modelo que al hacerle preguntas sobre raza y género era machista y era racista porque la gran mayoría de información con la que se entregó estaba sesgada en opiniones, pues tenían bases de datos, tenían opiniones de esa índole. Entonces fueron casos que se vinieron corrigiendo a medida que el usuario iba sufriendo por ello. Entonces creo que eso va a seguir sucediendo. No estoy de acuerdo con que esa haya sido la manera. No es, para mí, hay que pedir, es mejor pedir perdón que permiso, que creo que es la manera en la que está funcionando. ¿Y cómo pienso yo? Pues que debería ser el manejo. No debería haber delegación. Esto existe pues para el ámbito jurídico como para cualquier tipo de empresa que está utilizando inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy debería ser utilizada como una herramienta, ¿verdad? Como una herramienta que le facilita y optimiza procesos internos, pero que en última debe ser validada por una persona. Y esa persona tiene que ser responsable por los resultados, no el sistema, porque el sistema no es perfecto. El sistema no se le puede echar la culpa, el sistema no puede ir a la cárcel. Y pues, no sé, de pronto en 15 años, 20 años, 10 años, cuando sea que tal vez tengamos inteligencia artificial general, pues eso puede cambiar, como decía el doctor Andrade. Pero hoy no debería ser así. Y pues esa pues, es mi postura como tecnólogo, no abogado, pero como usuario. Muchísimas gracias, Alberto. Tenemos otra pregunta de mi apreciado Juan Uribe de Vilex y dice, ¿de qué manera podremos superar el invierno en la época en que estamos para el uso de la inteligencia artificial en el campo jurídico? Y sería para usted, doctor Andrade. Invierno en el campo jurídico. Fíjense, yo no pienso que estamos en un invierno. Yo pienso que estamos en un periodo inestable precisamente por la cantidad de invenciones que tenemos. Son muchas tecnologías que están saliendo. Les voy a dar un ejemplo. Yo visto como programador, nada que ver con derecho ni nada de eso. Hace 7 meses más o menos, yo alcancé la productividad de 7 programadores.
Actualmente yo tengo la productividad de 10 programadores. O sea, yo soy un hombre orquesta. Si, por ejemplo, me piden un software donde me pidan el diseño arquitectónico con un modelo de algo que se llama C4, yo puedo hacerlo utilizando únicamente mis palabras escritas, el lenguaje oral y es escrito. O sea que algún diseño de un software que pueda costar 5.000 euros, 10.000 euros y quizá 2 o 3 meses de trabajo, yo lo pudiera hacer probablemente en una semana, quizá menos. Ya yo he hecho softwares completos sin programar, solamente mirando la calidad del código. Inclusive le pongo instrucciones que le pido al sistema que valide la funcionalidad del código y que haga correcciones. ¿Okay? O sea, no es un invierno que estamos. Hay algo que viene, que se está desarrollando. Hay un grupo de amigos con que comparto bastante. Hacemos como una peña jurídica, peña de IA. Hay algo que viene en camino, que en este año lo vamos a ver a finales de año. Muchas personas lo van a estar utilizando. Se llaman agentes autónomos. Y un agente autónomo tiene esa particularidad del modelo de lenguaje como interfase de comunicación. Es que el lenguaje es lo que nos distingue de todo lo que hay en la faz de la Tierra. Y surgió en un momento dado, en un Big Bang del cerebro, una emergencia. Es una habilidad que ahora la van a tener las máquinas. Pues bien, los agentes autónomos van a ser capaces de que tú le das una instrucción y el agente autónomo se encarga y tú le dices, bueno, dentro de 24 horas vengo a revisar el resultado de lo que has estado haciendo y tú lo soltaste la máquina. Y, por ejemplo, un agente autónomo dentro del ámbito jurídico, miren cómo yo lo veo. Imagínense que yo tengo un caso constitucional, pero que tenga un matiz de derecho corporativo, civil y comercial. Imagínense algo así. Pues yo agarro al agente autónomo y le doy una personalidad. Tú eres de civil, un agente autónomo civil. Otro agente autónomo de derecho constitucional. Otro agente autónomo de derecho, no sé, de algo. Y pongo esos 3 autónomos a trabajar en conjunto, sin la presencia de un humano. Y ellos se encargan de resolver. Ya yo he hecho prácticas con eso y funciona. Todo eso viene. Entonces, productividad para arriba. Bueno, muchísimas gracias. Ya no nos queda tiempo. Nos quedamos con hambre porque hay muchas preguntas que se van a quedar sin contestar, pero no vamos a tener hambre en el plano físico porque ya vamos a ir a almorzar. La última pregunta dice, necesito, y va para Darwin Castillo, necesito un robot para contestar los múltiples mensajes que llegan al WhatsApp. Preguntas simples como costos de servicios, etcétera. ¿Me puede recomendar alguna aplicación? Bueno, aquí precisamente tenemos parte de nuestra membresía, que está el equipo de Jorge Mancebo y BotPro. Ellos son parte de nuestros miembros y también tienen una solución que trabaja alrededor de esa necesidad. BotPro, ¿no? O sea que pueden buscar a Jorge Mancebo, que anda por acá adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero están disponibles los panelistas para si tienen más preguntas y les pido un aplauso para concluir. Y ahora, A los panelistas, por favor, si se nos presentan para la foto oficial. No sé si de alguna manera podrán salir los virtuales también. Excelente. Muy bien, pues en definitiva, muchas gracias a nuestros panelistas por compartirnos sus experiencias y sus casos prácticos, amor inclusive, en la aplicación de la inteligencia artificial para un mejor entendimiento, su entrenamiento y sus usos en el análisis predictivo. Excelente. Muy bien. Pues mientras terminan la foto, les voy comentando que ha llegado la hora de hacer una pausa a la celebración de los paneles de nuestro seminario jurídico sobre inteligencia artificial para pasar al almuerzo.
en el cual, aparte del menú para mantener nuestras energías durante el resto de la jornada, nos acompañará con el plato fuerte el señor Jacobo Alejandro González, director de Riesgos Financieros y Virtuales en MP Abogados. Es especialista en Derecho Penal Corporativo, CEO de IFD Evidence SAS, quien nos ofrecerá una ponencia intitulada Inteligencia Artificial bajo control, descifrando el marco regulatorio para una tecnología en evolución. La presentación de esas credenciales de nuestro letrado invitado estará a cargo del señor Héctor Aliés, socio fundador de la firma Puello Herrera y Aliés. Para esta parte del evento les invitamos por favor a acompañarnos al Salón Cacicazgos, ubicado justo al lado para este deleite. Entre tanto, comentar que su opinión cuenta, así que durante este espacio, por favor, no dejen de participar de la encuesta digital que podrán encontrar justo fuera del salón. Tengan buen provecho y nos encontramos nuevamente de vuelta en este salón a las 3 de la tarde. Muchas gracias.